Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de ética en el liderazgo profesional. Está conformado por mi compañera Geraldine Medina Medina y Diane Pérez García. Somos de taller de ética en el horario de 3 a 5 de la tarde en el salón 14C. Bueno, ahora yo les voy a platicar sobre una diapositiva que vemos sobre el razonamiento moral, que básicamente es el proceso mediante el cual analizamos una situación o comportamiento para decidir si está bien o está mal. Es como usar la lógica y nuestros valores para llegar a una decisión fundamentada. No se trata de solo opinar, sino de justificar por qué es algo correcto o incorrecto usando estándares morales. Ahora pasamos con la segunda diapositiva, que es características de un buen razonamiento moral, que para hacer un razonamiento moral sea bueno debe cumplir sobre 3 características. 1, debe de ser lógico, es decir, debe de tener sentido y no contradecirse. 2, las evidencias que usamos deben de ser claras, relevantes y completas. Y 3, los estándares morales que usamos deben de ser consistentes y no cambiarlos según nos convenga. Bueno, ahora pasamos en la diapositiva 3. ¿Por qué es difícil ser ético? Ser ético no siempre es fácil, porque a veces tenemos que poner el bien común por encima de los que nosotros queremos. También pasa que no siempre existe una decisión que sea claramente buena o mala, y eso complica más las cosas. La moralidad también va cambiando con el tiempo, porque cambia la realidad y cambia lo que entendemos de ella. Y algo muy importante, el tiempo influye mucho. A veces tomar una decisión muy rápido puede salir mal, pero tardarnos demasiado tiempo también puede afectar lo que decidamos. Ahora pasamos con la diapositiva 4, que es el factor del tiempo. Tomar decisiones éticas requiere encontrar un equilibrio. No debemos decidir con prisa, pero tampoco retrasar las decisiones si no son. Lo mejor es darnos un tiempo necesario para reunir información y realizar bien las alternativas. Actuar en el momento adecuado nos ayuda a tener más claridad y reducir las opciones para elegir mejor y no equivocarnos. Bueno, ¿qué tanto es suficiente? Otro reto ético es saber cuando un objetivo es realista. Cuando una empresa pone metas imposibles, puede empujar a las personas a actuar de manera no ética. También influyen mucho las emociones. Muchas veces sabemos lo que es correcto, pero aún así lo hacemos lo contrario. Ser ético implica pensar en el largo plazo, no solo en lo que nos hace sentir bien hoy. En la ética profesional versus la virtud personal, a veces la ética profesional puede entrar en conflicto con nuestras propias convicciones morales. Es importante entender el contexto antes de juzgar. Puede haber conflictos de valores y tomar decisiones ahí es complejo, porque ambas partes pueden parecer correctas dependiendo del punto de vista. ¿Qué es el valor? Cuando hablamos de valor, nos referimos a todo aquello que pueda satisfacer las necesidades de las personas, ya sean necesidades físicas, emocionales o incluso espirituales. Es importante distinguir entre valores y simples preferencias. Lo que consideramos bueno o malo, mejor o peor, o más o menos deseable, tiene que ver con nuestros valores y para eso hacemos lo que llamamos un juicio de valor. Un juicio de valor es cuando afirmamos algo como esto es bueno, esto vale la pena o al contrario, esto es malo o no es deseable. En pocas palabras, es la manera en que evaluamos las cosas según lo que consideramos importante. Los tipos de valor o juicios de valor se dividen en 5 partes. En primer lugar, tenemos el estético, que atribuyen a las obras de arte como objetos o hechos que ocurren de manera natural. En segundo lugar, tenemos el epistémico, que contiene declaraciones, hipótesis y estudios de investigación. En tercer lugar, tenemos prudencial. Las estrategias y los planes son objetivos de un juicio prudencial. Cuando una estrategia o un plan se están llevando bien a cabo, se realiza un juicio prudencial. En cuarto lugar se encuentra religioso. Los términos sagrado, santo, mundano o profano se utilizan para expresar valor religioso. En quinto lugar tenemos ético. Un juicio ético es un acto para determinar si una acción es correcta o incorrecta. El término deber indica la obligación de hacer algo. Los objetos morales se dividen en 3 partes. En primer lugar tenemos agentes.
que involucran a las personas virtuosas o viciosas. En segundo lugar tenemos las acciones, que son las acciones buenas o malas. Y por último tenemos las consecuencias, que son los resultados, ya sean buenos o malos. El tópico de razonamiento moral se encuentra entre dos modelos. En primer lugar tenemos el aislacionismo y en segundo lugar tenemos relativismo cultural. El primero nos habla que sin importar tu religión, tu creencia, no nos debemos de meter, todos tenemos que respetar. Y en segundo lugar, no hay verdades objetivas en la moralidad. Y con esto, ¿qué podemos aprender del relativismo cultural? A tolerar las diferentes culturas y creencias y a no ser soberbios. El relativismo cultural normativo nos prohíbe condenar las prácticas de otras culturas, por ejemplo, las mujeres musulmanas. El relativismo descriptivo nos afirma que los diferentes miembros de distintas culturas tienen diferentes maneras de pensar. En segundo lugar tenemos el relativismo normativo. Esto quiere decir que lo que para nosotros es normal para otras culturas no lo es y así viceversa. El relativismo cultural normativo es la idea que no existe una moral universal, sino que cada cultura decide lo que está bien y lo que está mal. Este enfoque tiene tres implicaciones importantes. 1. No podemos condenar prácticas de otras culturas. Por ejemplo, aunque no estemos de acuerdo con ciertas tradiciones, como el trato hacia las mujeres en algunos países, el relativismo cultural dice que no debemos juzgarlas porque cada cultura tiene su propio sistema de valores. 2. No necesitamos analizar profundamente nuestra propia moral. Según este punto, con aceptar lo que nuestra cultura dice que es correcto sin cuestionarlo ni reflexionar demasiado sobre ello. 3. Dificulta hablar de progreso moral. Si cada cultura decide lo que es bueno o malo, entonces no podemos decir que una sociedad mejora o retrocede moralmente, porque no habría un criterio común. Esto vuelve inconsistente la idea de progreso moral. En esta parte del marco de referencia de la toma de decisiones morales, lo primero que se menciona es que no hay respuestas correctas, únicamente respuestas bien razonadas. El primer punto es identificar el problema, es decir, entender qué está pasando y cuál es el conflicto moral. Después, se necesita especificar las alternativas factibles, o sea, ver qué opciones realmente podemos tener para actuar. Luego, debemos usar nuestros recursos éticos para identificar los factores moralmente significativos en cada alternativa. Aquí se analizan las consecuencias, lo que está en juego y por qué cada opción importa. También se debe proponer y evaluar las posibles resoluciones comparando cuál alternativa es la más adecuada o la más justa. Y por último, se debe tomar la decisión, vivir con ella y aprender de ella. Esto significa asumir las consecuencias y usar las experiencias para mejorar en futuras decisiones. Resolución de problemas morales. Aquí se presentan directrices informales, es decir, herramientas rápidas para evaluar si una acción podría ser ética o no. Estas directrices consisten en diferentes pruebas o preguntas que nos ayudan a detectar señales de alerta. Estas pruebas son la prueba del silencio, preguntarnos si hay algo entre que nosotros o alguien más preferimos ocultar. Si una acción necesita mantenerse en secreto, probablemente exista un problema moral. La segunda, la prueba de mamá. Imaginar si le contaríamos la situación a nuestra mamá o a una figura de confianza. Si no lo harías porque te daría pena o vergüenza, es probable que la acción no sea ética. 3. La prueba de televisión. Consiste en pensar, ¿contarías esta decisión públicamente en televisión nacional? Si no te atrevas a que millones de personas lo sepan, probablemente algo está más en la acción o decisión. 4. Prueba del mercado. Se refiere a preguntar que si podrías anunciar la acción abiertamente a tus clientes o a tu entorno profesional. 5. La prueba de olfato. La situación huele mal. Si te sientes incomodidad, inquietud o algo dentro de ti te dice que está mal, esa intuición puede ser una alerta ética importante. En las directrices formales son reglas escritas que sirven para guiar la conducta moral dentro de una organización o profesión.
Aquí entran cosas como códigos de ética, reglamentos, políticas internas y normas profesionales. La idea es que estas directrices nos ayudan a tener criterios más claros cuando tomamos decisiones morales, porque establecen qué comportamientos son aceptables y cuáles no. Se mencionan 3 pasos principales. 1. Determinar las opciones disponibles. Antes de decidir, es necesario identificar cuáles alternativas existen realmente. 2. Los costos y beneficios de cada opción. Esto implica ver qué consecuencias positivas y negativas tendría cada alternativa para todas las personas involucradas. 3. Evaluar el costo-beneficio final. Aquí se analiza cuál opción deja más beneficios que costos. Por ejemplo, en una empresa es la utilidad que queda después de restar lo que costó producir algo. El objetivo es elegir la alternativa que genere mejores resultados con el menor costo posible. Ahora, en la regla de oro, también se conoce como el principio de reversibilidad y básicamente se dice que debemos ponernos en el lugar de los demás. Esto implica ser empáticos, pensar y cómo se sentirían las personas afectadas y preguntarnos si nos gustaría ser tratados de la misma manera. En decisiones éticas, esta regla sirve como una guía para no actuar de forma egoísta. Finalmente, para resolver un dilema ético, se recomienda hacerse varias preguntas clave. Esas preguntas ayudan a analizar una situación desde otros ángulos importantes. ¿Qué opción produce el mayor bien o el menor daño? Esto nos lleva a pensar en las consecuencias. B. Esta opción viola la regla de oro, es decir, estamos actuando sin empatía. ¿Le haríamos esto a alguien si estuviéramos en su lugar? C. ¿Qué opción respeta los derechos y la dignidad de todos los involucrados? Ninguna decisión ética debe humillar, dañar o pasar por encima de las personas. D. Aunque no todos obtengan exactamente lo que quieren, todos son tratados con justicia y sin favoritismos. Una decisión ética no siempre da gusto a todos, pero sí debe ser equitativa. Estas preguntas ayudan a tomar decisiones más justas y razonadas cuando existe un conflicto moral. ¿Qué es ser un líder? Un líder es una persona que guía a un grupo de personas, que motiva, inspira y colabora. Las características de un buen líder son que les apasiona lo que hacen, saben cómo llevar los problemas y sobre todo no entran en crisis fácilmente. El liderazgo es la capacidad de influir, motivar y guiar a un determinado grupo de personas para que el trabajo salga bien. En nuestra sociedad está muy bien visto un líder que inspire, que guíe y que empodere a un buen equipo para seguir adelante. Las implicaciones éticas de un buen líder es que se vuelve un modelo a seguir hasta garantizar el bienestar. Una desventaja de ser líder es que no hay vuelta atrás. No te puedes echar para atrás y lo que decidiste ya está hecho. La mayoría de instituciones se les enseña a los jóvenes estudiantes a cómo ser un buen estudiante y a cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. En muchas escuelas, lamentablemente, no se lleva a cabo y esto es un punto débil, ya que al momento de que los estudiantes salen a la vida laboral, pues lamentablemente no saben cómo llevar un problema.